A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos avanzando a la semana productiva y esta semana particularmente atípica, ¿verdad? Más de lo que ya es, porque pues usted ve todos los congestionamientos, hasta este servidor pues ha sido víctima de uno de ellos, ¿verdad? En todos lados, una gran cantidad de retenes y a todo mundo y Raimundo están revisando, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de esta situación que está ocurriendo, ¿verdad? Aparentemente pues hay inconformidad por el hecho de que se aprobó una ley COVID que se supone era para ordenar el tema del trabajo que estaba haciendo y que se reconoce encomiable el gobierno de querer ordenar y obligar a la gente a quedarse en su casa. Bueno, ¿hasta dónde es posible, verdad? ¿Qué está primero, la ley o el reglamento? ¿Verdad? Constitucionalmente se pueden limitar libertades consagradas, derechos consagrados en la Constitución de la República, como es el tema de la libre movilización. ¿Es esto, como dicen algunos, un toque de queda chabeleado, disfrazado? Entonces, los diputados, ¿qué es lo que han aprobado? ¿Y qué vaya a pasar hoy en la plenaria? Porque parece que muchos están interesados precisamente en corregirle la plana al presidente con todo lo que está ocurriendo. Es decir, lo que muchos pedían, bueno, denle al presidente el estado de sitio para que él pueda imponer un toque de queda, pero no se puede, advierten muchos juristas expertos en la Constitución, limitar libertades que no están, por supuesto, contempladas en ningún tipo de ley y ningún tipo de estado de excepción o de sitio, como debe ser, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista de dos diputados, quienes, por supuesto, dieron sus votos para lo que está ocurriendo a partir de esta mañana. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! El diputado Raúl Beltrán Bonilla me está diciendo que si le vendo la 45. Buenos días, bienvenidos. Ya de antemano le damos la más cordial de las bienvenidas al diputado del Partido de Concertación Nacional, Raúl Beltrán Bonilla. Bueno, el primo. Gracias, primo. Buenos días, Josué. Buenos días, amigos televidentes. Un enorme gusto saludarlos, esperando que estén en casita, guardando las medidas. Si va a salir, le ruego a Dios, no vaya a ser objeto de abusos, de transgresiones de sus derechos como ciudadano. Si sale a hacer una diligencia porque merecido se lo tiene, porque es la familia o el trabajo o la comida, elementos fundamentales para la vida, pues también no vaya a ser objeto de arbitrariedades. Por sobre la Constitución, por sobre los reglamentos, por sobre el poder, primero está el ciudadano. No importa de qué bandera sea, qué pensamiento tenga, pero hay cosas graves que están ocurriendo esta mañana. Me acaba de hablar un agente de la PNC que por gripe lo jalan desde Sonsonate y se lo traen para un hotel aquí. Estamos cerca de aquí de un hotel. Sí. Ahí lo tienen, me dice, me han dado nada más un tiempo por comida desde el lunes.
y nadie, ningún médico me ha venido a ver, pero aquí me trajeron por simple gripe, le hicieron una prueba en Sonsonate, no tiene más que gripe, pero de todas maneras ordenó el médico, jálenlo y llévense a la cuarentena. Este es uno de los pequeños casos que están ocurriendo y que el control de las autoridades de salud debe ser firme. O sea, tenemos un mando vertical, pero en la ramificación, en la bifurcación de las disposiciones, abajo muchos cometen abuso, que no es correcto. Es decir, creo que cuidarnos todos, que el gobierno esté haciendo las funciones de niñera, cuidándonos, mire, quédense en la casita, aquí les mando esto, aquí les doy esto. Pero ¿qué hacemos los ciudadanos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasa hoy cuando se transgrede una ley que aprueba la Asamblea? Un señor me dijo anoche, mire, hijos de tal por cual ustedes tienen la culpa. No, nosotros no hemos aprobado eso. Pero sí, está bien lo que usted dice, Raúl, pero ustedes lo dejaron abierto en la discrecionalidad del presidente. Fíjate que... Ustedes no le hicieron al presidente cabal como se debía. Entonces ustedes dicen que el presidente está aplicando un reglamento, sí, pero fíjate, la libertad de tránsito es una libertad constitucional que está consagrada en la Constitución. Claro. Ajá, y entonces ¿cómo podés limitarle a la gente que vaya por el DUI? Es que nosotros no lo hemos hecho, ¿Y entonces perdóneme. qué van a hacer, pues? No, ¿Qué van a hacer esta mañana, pues? Ley de ustedes son representantes del pueblo. Sí, totalmente. Entonces el pueblo está diciendo, es que lo que pasa es que como dicen que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que la ley les da, y están obligados a hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Entonces, dijiste los funcionarios. Los funcionarios. Aquí hay 3 clases de funcionarios: ajá, el jurídico, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Nosotros aprobamos ley de regulación para aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. La primera ley de emergencia, por 15 días, se aplicó la regulación de la libre movilidad. Dijimos, hey, momentito, no, vea, no, esto no puede ser, es un derecho establecido en la Constitución, como tú lo dijiste muy bien. Nosotros no dijimos, mire, pare el transporte, póngale toque de queda, cierre las puertas por fuera para que nadie pueda salir, y si va a salir con el DUI, salga de este día al otro día, y de este día no puede salir. Nosotros no aprobamos eso. Lo que sucede en el mecanismo es que aprobamos una ley. Entonces el señor presidente hizo un reglamento que es de ley, pero el reglamento él no lo tiene por qué consultar con nadie. Ese es el problema de la legislación. Entonces pero hoy... ¿qué está sobre qué? ¿Ah? ¿Qué está sobre qué? Esa es la pregunta. ¿Qué está sobre qué? Y si se debe aplicar un reglamento que a mí me parece no es ningún reglamento, es un decreto. El presidente nunca ha dicho un reglamento, es un decreto. Él no está diciendo este es el reglamento que para aplicar esta ley. Nanay, el presidente ha hecho otro decreto ejecutivo con base a la ley. Eso quién sabe. Yo no, yo aquí te la presento. Aquí está. Bueno, aquí está la ley. Aguantame ahí la peña, sí, que tengo ya vía Skype y me da muchísimo gusto poder recibir a nuestro buen amigo, ¿verdad? El diputado que está allá en su casa, y gracias porque está con nosotros. David, me da mucho gusto saludarte. Josué, buenos días, un placer saludarte. Un saludo a todos los televidentes y un saludo también al colega Raúl Beltrán. Bueno, una mañana complicada, David, y para todo el pueblo salvadoreño igual, y la incertidumbre en relación a las decisiones que están tomando desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista ejecutivo. Y esto, por supuesto, sabemos, y esto es encomiable, es bastante reconocible, el hecho de que se intente salvar vidas, pero el reclamo que hacen muchos sectores es que no por salvar vidas, no por el argumento de que la vida y la salud es primero, se pueden transgredir derechos constitucionales, David. Absolutamente, Josué. La Constitución prevalece sobre cualquier ley, sobre cualquier decreto ejecutivo incluso, y es la que rige el marco de convivencia entre todos los salvadoreños. Sin duda alguna, Josué, Raúl, estimado pueblo salvadoreño, estamos conscientes que estamos ante una situación completamente irregular. No obstante, eso no le da derecho a ningún funcionario a sobrepasar los límites que nuestra Constitución ya establece. Honestamente, veo con mucha preocupación que se haya suspendido
de un día para otro el servicio al transporte público. Y mira, José, que tú me conoces muy bien, que yo no soy no estoy muy satisfecho. Yo no estoy muy satisfecho con el tipo de servicio que ofrece. Claro, claro, usted ha sido uno que los ha criticado duramente. Obviamente, en estos momentos es un servicio crucial Sí. para toda la población, porque no todos tienen un vehículo para poder ir a hacer las compras, no todos tienen un vehículo para poder ir a la farmacia. Es bien complicado porque ya les escuchaba yo al principio y esta ley no le da facultades a ningún funcionario, ni a policía, ni al ejército, ni al presidente de la República, de tomar algunas de las decisiones que se han tomado. Si bien se pretendió, y quiero decirte honestamente, Raúl no me va a dejar mentir, uno legisla de buena fe. Y es que cuando estamos ante esta situación que es sin precedentes y es una crisis a nivel mundial, no solamente la crisis sanitaria, sino que también ahora es una crisis económica, y que ambas son altamente letales para nuestros ciudadanos, obviamente el gobierno necesita tener herramientas que le permitan maniobrar. Fíjate que te voy a poner un ejemplo. Hablando con el alcalde, mi buen amigo Juan Pablo Álvarez, de Soyapango, nos comentaba, y quizás me voy a obviar la ubicación específica para no causar pánico, de un lugar en particular de su municipio, donde la mayoría de los casos que han sido detectados de ese municipio están concentrados en una colonia. Y eso es preocupante, y él nos decía, yo necesito apoyo, necesito que el gobierno nos ayude, y para poder establecer algunos cercos que coayuden a que no se contagien más personas, definitivamente es necesario que tenga herramientas, que pueda movilizar recursos de manera excepcional para poder restringir o hacer un cerco, verdaderamente un cerco sanitario en algunos lugares que sean requeridos. Y pues viendo números, hoy nos amanecemos ya con casi 700 casos. Si no me equivoco, son 695 casos contagiados. Y si ustedes han venido viendo los datos desde que iniciamos esta crisis sanitaria, al principio nos alarmábamos cuando salía uno, salían 3 casos, luego fueron 10 de un solo, luego 25, y ahora estamos teniendo diariamente o detectando no menos de 50 casos. A ese ritmo, claramente, corremos un alto riesgo de que colapse nuestro sistema de salud para atender a personas que estén enfermas, colapsen los cementerios incluso. Sí, bueno, tiene usted toda la razón, pero hay ciertos elementos que se deben de notar en relación a lo que está aconteciendo. Ya vamos a revisar las estadísticas del COVID, pero yo quiero preguntarles, por ejemplo, es cierto que, y hay que destacarlo, el gobierno está haciendo una lucha titánica por tratar de ver cómo se aplana la curva. Y eso lo sabemos, el presidente de la República desde un primer momento dijo que la prioridad iba a ser la salud sobre la economía, y es cierto, ¿verdad? Ya vamos a hablar del veto del decreto de la suspensión del pago de la renta, porque ahí sí ya nadie entendió, ahí nadie sabe, nadie supo, fue horrible, ¿verdad? Porque el gobierno lo pidió y el gobierno también lo vetó. Entonces tenemos que hablar también de ese tipo de cosas, porque están pasando algunas cosas que desde el punto de vista de muchos sectores son incongruentes, diputado Reyes, diputado Raúl Beltrán, incongruentes, como por ejemplo el hecho de compartir en redes sociales un decreto 22 firmado por el ministro de Salud y de repente, ¡pum!, lo bajas de redes sociales, que nadie sabe si fue por la presión, nadie sabe si fue porque en realidad tenía... ¿Querés que te cuente la verdad sobre eso, sobre ese bajón? Sí, bueno, sería bueno porque en realidad sabíamos que ya estaba ahí y de repente Chan lo baja, sí, y de repente otra vez lo vuelven a subir. Y sale lo mismo. Ajá, y sale lo mismo. Ok, bueno, primero, buenos días, diputado Reyes, gusto de saludarle. Bueno. Él dijo una frase muy importante, legislamos de buena fe. De buena fe. Eso es lo que ha hecho la Asamblea.
Bueno, incluso ellos tuvieron una encerrona el jueves pasado que no terminó en nada y luego el lunes que amanecimos por gusto. Yo detesto haberme desvelado por gusto, porque no es eso lo que se aprobó. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer, al mediodía, cuando se vio el tema del transporte, del DUI, del caso de que si yo vivo en San Marcos no puedo ir a Santa Tecla porque ahí hay una mara y en Santa Tecla hay otra, es decir, no puedes tratar al ciudadano de semejante manera. Te cuento, hay un vigilante de un lugar que vive en Apopa y él está trabajando en Lourdes, Colón. Me dice, ¿y cómo me voy a trasladar? Tengo que llegar a mi casa. Es decir, esa no es una violación al derecho de libre tránsito si el hombre está sano. Y me dice, si me voy caminando y me agarro un retén, me dice, ¿cómo voy a hacer? Es decir, ese es terror que está viviendo la población. Entonces, muy bien lo dice el diputado Reyes cuando se legisló de buena fe. Legislamos de buena fe. Hubo agrias discusiones, insultos. Pero yo recuerdo que la diputada Margarita Escobar, y no me dejará mentir el diputado David Reyes, en esa discusión que tuvieron en la Comisión Política, propuso el diputado Leonardo Bonilla que, bueno, si estamos aquí analizando corregir esta ley, dijo, ¿por qué no le damos mejor un estado de excepción al presidente? Ya de una vez, dijo, porque si daban ese estado de excepción, entonces sí el presidente tenía y sus funcionarios tenían la facultad discrecionalmente de suspender cualquier garantía constitucional, porque dentro de un estado de excepción lo podés hacer, podés limitar directamente. Pero ¿quién es lo único que aprueba? Es la Asamblea. Claro, pero yo escuché que dijeron los diputados, el presidente de la Asamblea, no, dijo, es que Arena no quiere, no, es que aquí no vamos a dar votos para aprobar ningún estado de excepción. Bueno, está bien, pero muchos les critican y muchos les cuestionan que ustedes fueron los que dejaron, diputados, abierta esa puerta, no, aunque señor, ustedes hoy digan en la mañana no. fue porque lo hicieron de buena voluntad, de buena fe, David. La ley, es la ley. Mira, absolutamente, insisto, cuando tú actúas de buena fe, obviamente esperás que se cumplan todas las normas institucionales, respetando nuestra Constitución sobre todo. Y hay amplia jurisprudencia, Josué, Raúl, hay sendas sentencias de la misma Sala de lo Constitucional que es, digamos, la brújula en la cual nadie se debe ni se puede perder. Y en ese sentido, pues ciertamente discutimos ampliamente esta ley de cuarentena. Y si tú te recuerdas, quiero hacer un poquito de historia. Había un rumor de que se decía, habrá un cierre total. Y luego todos los funcionarios del gobierno, el mismo presidente lo dijo en su cadena de televisión esta semana, no va a haber un cierre total, no va a haber, dijo hasta no va a haber ley seca, no va a haber restricción, no va a haber estado de excepción, no va a haber toque de queda, pero y ciertamente no hay esas situaciones, pero en la práctica está haciendo algo similar o peor, más bien de todo lo que no dijo, es lo que se está haciendo. Y eso sí, realmente, yo en lo personal sí me siento preocupado porque obviamente el ánimo de la población, de todos nosotros, es alterado, pues la mayoría de la gente ha estado encerrada ya por más de un mes. Y eso definitivamente se van a comenzar a ver efectos que no son lo que necesitamos como país. Ahora, esto me lleva a una reflexión adicional, Josué. Sin duda alguna, y no quiero, siempre partiendo más bien de la buena fe, pero estoy convencido de que nadie quisiera mantener a la población encerrada. Sería muy maquiavélico pensar que alguien se está beneficiando de esta cuarentena, ni en lo político, ni en lo económico, ni en cualquier aspecto que se nos ocurra. Nadie quisiera mantener a nuestra población encerrada. Todos perdemos. Pierde el gobierno, se pierde en lo político, en lo económico, en todos los aspectos. En lo económico, el mismo gobierno está dejando de percibir una cantidad enorme de recursos que no le va a permitir incluso desarrollar todas las obras que estaban presupuestadas para este año. Y así de claro.
y eso pues definitivamente yo no quisiera pensar que hay un plan diferente. O sea, sigo actuando de buena fe y absolutamente pues estamos preocupados por esta situación sanitaria, pero esperamos que la medicina no vaya a ser peor que la enfermedad. Y hay otra cosa, diputado, no sé si usted me dejará mentir, pero cuando se trató esta nueva ley que solicitó el Ejecutivo, se hicieron serias modificaciones respetando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en materia de derecho constitucional. Eso hicimos, eso aprobamos. Y entonces, ¿qué pasó? Le confesaba aquí a Nathan Bakis que el reglamento, el decreto 22, es propiedad del señor presidente, que no tiene nada que ver con la ley que aprobamos. Entonces, de ahí el descontento. Yo estoy de acuerdo en muchas medidas del gobierno, porque lo hemos señalado y lo reafirmo aquí. Dios quiera no vayamos camino de la politización de la pandemia. Sí. El día que eso ocurre, este país se terminó. Miren, hay una cosa que es necesario que la analicemos, de verdad, con cabeza fría, diputado Reyes y diputado Beltrán Bonilla. No coinciden las fechas entre el decreto que ustedes aprobaron y y el decreto ejecutivo, la ley que ustedes aprobaron y el decreto ejecutivo. Otra incongruencia, otra gran incongruencia. Entonces, yo realmente les digo, he estado consultando a algunos constitucionalistas y están hablando del tema de el artículo 164 de la Constitución, ¿verdad? Sobre el decreto 22, que aseguran es nulo, de nulidad absoluta, porque el 64 dice que todos los decretos, acuerdos y órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es que eso es lo que va a ocurrir hoy por la mañana. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Mira, y me tengo que ir a la pausa, Raúl y David, me tengo que ir a la pausa, pero les establezco este escenario, porque entonces, ¿qué pasa? Dice una fecha el decreto ejecutivo 22, pero ustedes aprobaron otra. Entonces, quiero entender ante la población, ustedes tienen ahorita la facultad de dar la cara. Es decir, permítanme decirles una cosa, ustedes son representantes del pueblo. Empleados. ¿Qué dice la ley COVID en relación a los periodos y qué dice el decreto? Entonces, el decreto es otra ley, el decreto 22 es otra ley, porque dice el diputado Bonilla que es un reglamento. O sea, permítanme, yo no soy abogado, pero a mí me parece que esa es otra ley. Ustedes aprobaron una ley y esa es albarda sobre aparejo, es decir, el presidente, ustedes le aprueban una cosa y el presidente también hace la suya basado en el código de salud. Y quien firma ese decreto 22 es el ministro de Salud. Entonces, he ahí el escenario sobre lo que van a hacer ustedes ahora en la Asamblea Legislativa, que tienen, por supuesto, plenaria, porque entiendo, ya están analizando esta situación sobre lo que está pasando y entiendo que tienen también ustedes las facultades, porque ustedes constitucionalmente tienen la potestad de crear reglamentos, leyes, modificarlos, interpretarlos, también hacer interpretaciones auténticas. Entonces, ¿qué vaya a pasar esta mañana? Lo vamos a analizar después regresando a la pausa. Antes, si querés, Santa, vamos a revisar la ley COVID rapidito, antes de irme a la pausa. Ley COVID, no, perdón, el comportamiento de las estadísticas del COVID-19 en el país. Yo estoy ya desvariando también, ¿verdad? 695 casos ya, 695 casos, 245 recuperados, 15 casos de fallecidos y 435 casos activos. Bueno, increíble, porque el virus sí anda circulando a todo lo que da, ¿verdad? El virus anda circulando a todo lo que da, hay que protegerse. Y yo le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir claramente, protéjase. La mascarilla no se la baje, no se baje los lentes, mascarilla, guantes y hasta gorras si se puede poner para que se pueda trasladar. La mascarilla es una gran protección, comprobadísimo está, ¿verdad? Y no se la ponga aquí a la boca, póngasela en toda la nariz y póngase sus lentes, ¿verdad? Porque ciertamente eso va a ser una barrera importante. Así que vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Seguimos conversando con los diputados de la Asamblea Legislativa, David Reyes y Raúl Beltrán Bonilla.